Bien, ahí están viendo el Power. Sí, sí, sí. Bueno, el seminario que vamos a ver hoy es cortito, sí, vamos a hablar un poco de lo que es la nutrición de hidratos de carbono y de proteínas. Y lo primero que vamos a hablar es un poco definir estos dos términos, que es la nutrición y la alimentación. A veces lo usamos como sinónimos, pero son conceptos distintos. Cuando hablamos de alimentación, hablamos puntualmente del alimento en sí, todo lo que tiene que ver con la selección del alimento y la acción de la ingesta. Cuando hablamos de nutrición, vamos a hablar puntualmente de aquellos nutrientes que nos aportan estos alimentos. Bien, va a estar más relacionado a lo que es la absorción, la asimilación y la transformación de estos alimentos. Bueno, primero ver un poco lo que es el plato saludable. Este plato saludable lo van a ver más en profundidad en otro seminario, pero para que ustedes entiendan que los alimentos están divididos por grupos. Y este plato lo que hace es agruparlo según la composición nutricional similar que tengan. Por ejemplo, cereales y legumbres va a ser un grupo, frutas y verduras va a ser otro, lácteos, carnes y huevos, aceites y grasas, azúcares y dulces, ¿sí? Esta forma de agruparlos es solamente por la composición nutricional que comparten. Bueno, en cuanto a los nutrientes que aportan los alimentos, lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Uno van a ser los macronutrientes y otro van a ser los micronutrientes. La diferencia puntual se da solamente por la cantidad que el cuerpo va a necesitar de ellos. No es que uno es más importante que el otro, sino que uno lo vamos a necesitar en mayor cantidad que en otros. Puntualmente nos referimos a los macronutrientes, eh, lo conforman lo que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y los micronutrientes va a estar conformado por vitaminas y minerales. La vitamina E, la C, la A, la vitamina K, todo lo que es calcio, zinc, magnesio, potasio, van a entrar dentro de lo que son vitaminas y minerales. Bueno, ahora vamos a hablar puntualmente de los hidratos de carbono. Lo van a encontrar con otros nombres. Puede ser que, depende de dónde lo lean, van a encontrarlos como glúcidos o carbohidratos. Y los que nutricionalmente nos van a importar son los que tienen más de 4 átomos de carbono, ¿sí? Y tengan en cuenta que los hidratos de carbono son los compuestos orgánicos más importantes dentro de los macronutrientes. Funciones principales que tienen son varias, pero la principal es la energética. Lo que tiene de importante el hidrato de carbono es que me va a dar una energía rápida, ¿sí? O sea, yo voy a ingerir hidrato de carbono y me va a aportar energía rápida. Para que ustedes tengan una idea, más de la mitad de la energía que nosotros utilizamos en un día va a provenir de los hidratos de carbono, por eso es tan importante incorporarlos en, en una alimentación saludable, ¿sí? Otra función que va a tener el hidrato de carbono es el de ahorro de proteínas. Esto es más que nada cuando uno aporta cantidades insuficientes de hidrato de carbono, las proteínas pasan a ser utilizadas como energía y no debería ser el uso principal, el de energía, el que brinde la proteína, ¿sí? Entonces, cuando ingerimos hidratos de carbono insuficientes, las proteínas toman esta función de energía, ¿sí? Otra función que va a tener también el hidrato de carbono es la regulación del metabolismo de las grasas. Acá puntualmente uno tiene que, para que se produzca una oxidación normal de las grasas, necesitamos un aporte adecuado de hidrato de carbonos. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de cetosis, que es esto de utilizar las grasas también como fuente de energía. Bien. En cuanto a la clasificación química de los hidratos de carbono, lo vamos a tener dividido en cuatro, según la cantidad de monosacáridos que lo conformen. Vamos a tener los monosacáridos, los disacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Hay otra agrupación que es un poquito más vieja, pero que la pueden llegar a encontrar, donde los monosacáridos y los disacáridos los agrupan dentro de lo que son los azúcares o los hidratos de carbono simples.
mientras que los oligosacáridos y los polisacáridos los agrupan en los hidratos de carbono complejos. Vamos a tener una clasificación nutricional también en cuanto a los hidratos de carbono, que se va a dividir en dos. Vamos a tener hidratos de carbono de absorción rápida e hidratos de carbono de absorción lenta. Ahora vamos a hablar un poquito de a qué nos referimos cuando hablamos de absorción rápida y absorción lenta. Pero un término importante a tener en cuenta acá es el índice glucémico. El índice glucémico es puntualmente la respuesta que va a tener mi organismo ante la ingesta de diferentes alimentos hidrocarbonados en comparación con la absorción de azúcar. Puntualmente lo que hace el índice glucémico es valorar cómo se absorbe eh, 20 gramos de hidratos de carbono y a las 2 horas lo que se dieron cuenta es que el organismo responde de la misma manera que si hubiésemos ingerido azúcar, ¿sí? Básicamente lo que hizo fue un estudio. Con 50 gramos de hidrato de carbono, a las 2 horas lo que se vio es que el organismo responde de la misma manera como si hubiésemos ingerido azúcar. Bien, esto es el índice glucémico, o sea, la respuesta del organismo ante em, diferentes alimentos que tienen hidratos de carbono y se los comparó con la absorción de azúcar. Hay una cuenta, no viene al caso que ustedes se la sepan, pero este índice glucémico lo que hace es agrupar a los alimentos en índice glucémico alto, índice glucémico medio e índice glucémico bajo. Bien, cuando los valores de este índice me dan de 100 a 70, hablo de un alimento que tiene un índice glucémico alto. Cuando el alimento está dentro de un índice glucémico de 69 a 50, hablo de un índice glucémico medio. Y cuando está menos de 49, hablo de que ese alimento tiene un índice glucémico bajo. Pero lo que se dieron cuenta con esta definición o con este índice es que no alcanzaba como para explicar bien la ingesta que uno tiene de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque uno no siempre ingiere 50 gramos de hidrato de carbono en las comidas. Entonces no era muy representativo o no se podía llevar mucho a la práctica. Entonces apareció el término de carga glucémica. La carga glucémica lo que va a hacer es, sí, relacionar este índice glucémico que va a tener el alimento, pero lo va a relacionar con la cantidad de hidrato de carbono que tenga el alimento que yo voy a ingerir, ¿sí? De esta forma yo lo que valoro es el impacto glucémico que va a tener este alimento al consumirlo. Bien, entonces, recapitulamos un poquito. El índice glucémico me va a hablar siempre de cuando yo ingiera 50 gramos de hidrato de carbono. No siempre ingerimos 50 gramos de hidrato de carbono, entonces hablamos de carga glucémica. Me va a relacionar ese índice glucémico, pero en relación a la cantidad de hidrato de carbono que yo ingiera de ese alimento. Y acá esta cuenta sí hay que tenerla en cuenta de cómo uno saca la carga glucémica de un alimento. Voy a tener en cuenta el índice glucémico y lo voy a multiplicar por la cantidad de carbohidratos por porción. Cada alimento que uno incorpora, vamos a tener la tablita de la tabla nutricional. Y ahí uno se fija que todo lo que habla en cuanto a hidratos de carbono, a grasas, a proteínas que aporta ese alimento, está dividido por porción, en gramos, ¿sí? Entonces, uno lo que se fijaría es eso. Entonces, sería el índice glucémico por la cantidad de carbohidratos por porción que me aporta ese alimento. Eso lo divido sobre 100 y me va a dar una carga glucémica. Lo voy a dividir. Más de 20, hablo de un alimento que tiene una carga glucémica alta. Entre 19 y 10 voy a hablar de un alimento que tenga una carga glucémica media. Y cuando me aporte por menos de 10 voy a hablar de una carga glucémica baja. Y acá aparece esta tablita, como que para que más o menos ustedes entiendan eh, la comparación que uno hace entre, por ejemplo, tenemos los alimentos. Fíjense que en las tablas tenemos una columna que dice alimentos, porción habitual, gramos de hidratos de carbono aportados, índice glucémico y carga glucémica. Bien, por ejemplo,
La manzana, 20 gramos, me aporta de hidratos de carbono, tiene un índice glucémico alto, de 35. Entonces yo digo, bueno, 20 gramos de manzana, o sea, de hidrato de carbono que me aporta la manzana, me aporta un índice glucémico alto, pero el impacto final que tiene en mi organismo es bajo. Fíjense que la carga glucémica es de 7. Distintos son a los alimentos que tienen una carga glucémica alta. No sé, por ejemplo, el arroz, 40 gramos de hidrato de carbono que me aporta el arroz, tiene un índice glucémico súper alto, que es de 70, y la carga glucémica final también es bastante alta, es de 28, ¿sí? Si bien difiere, siguen siendo altos. Bien, esta tablita después véanla. Lo mismo pasa, no sé, por ejemplo, con la pizza, un índice glucémico de 45, la carga glucémica es de 11. Sobre todo el impacto se va a ver en los que tienen carga glucémica baja, por ejemplo, la leche, 10 gramos de hidrato de carbono que me aportan, un índice glucémico de 30, pero la carga glucémica, o sea, el impacto final es casi de cero. No, casi no, es cero, ¿sí? Bien, entonces uno siempre lo que dice es que para hacer recomendaciones nutricionales actualizadas, lo que hay que tener en cuenta es la carga glucémica del alimento y no el índice glucémico. Bueno, habíamos dicho que a nivel de la clasificación nutricional de los hidratos de carbono tenemos dos tipos de absorción, la absorción rápida y la absorción lenta. Los hidratos de carbono de absorción rápida van a ser aquellos que cuando yo los ingiera, me van a elevar de manera rápida la glucemia. Entonces, son aquellos alimentos que quizás yo puedo tener en cuenta para solucionar de manera rápida una hipoglucemia. ¿Sí? ¿Cuáles son estos alimentos de estos hidratos de carbono de absorción rápida? Todo lo que tenga, lo que contenga azúcar. El azúcar de mesa en sí, los jugos, las gaseosas, las mermeladas, la miel, las galletitas empaquetadas, ¿sí? Todo eso aportan hidratos de carbono a absorción rápida. O sea, yo los voy a ingerir y rápidamente me van a elevar lo que sería la glucemia. Entonces, son alimentos que puedo utilizar para casos de hipoglucemia, para resolver de manera rápida, pero estos hidratos me aportan lo que nosotros llamamos calorías vacías, ¿sí? Es una energía carente de cualquier otro nutriente. No me aporta vitaminas, no me aporta minerales, no me aporta proteínas, no me aporta nada, ¿sí? Calorías vacías. Entonces uno como profesional de salud lo que hace es desestimular el consumo de este tipo de hidratos de carbono, ¿sí? Porque no me aportan nada más que una elevación rápida de la glucemia. Acá yo les puse también otras formas que ustedes tienen de encontrar azúcar, quizás en lo que son los alimentos empaquetados, cuando uno mira los ingredientes, tengan en cuenta que quizás no aparece el ingrediente azúcar como tal, pero puede aparecer jarabe de maíz de alta fructosa, que es el más habitual, la sacarosa, maltodextrina, ¿sí? Son todos nombres y distintas formas de encontrar azúcar en los alimentos. Bien, los hidratos de carbono de absorción lenta. em, Esta absorción lenta que tienen se da porque presentan fibras, ¿sí? Entonces, al presentar fibras y absorberse de manera más lenta, no me va a producir estos picos de glucemia. Son los hidratos que más recomendamos, ¿sí? ¿Y en dónde encuentro estos hidratos de carbono de absorción lenta? Bueno, en lo que son las frutas con cáscara, las verduras crudas, todo lo derivado de las harinas integrales, el arroz integral, los frutos secos, sí, me aportan todo. Hidrato de absorción lenta. Entonces hablamos que estos hidratos de carbono de absorción lenta se dan porque contienen fibra. Entonces, ¿qué es la fibra? La fibra dietética se conforma por polisacáridos y lignina. Esto se va a encontrar presente en los vegetales y no pueden ser digeridos, la lignina puntualmente no puede ser digerida por secreciones endógenas del organismo, ¿sí? Nosotros no contamos con secreciones propias para poder digerir la fibra dietética. Entonces acá se hace una clasificación en dos de la fibra, que la vamos a dividir en insolubles y solubles. Las insolubles, como bien lo dice su nombre, son las que no se disuelven en agua,
van a predominar sobre todo en lo que es el salado de avena, los cereales integrales, la cáscara de la fruta, las legumbres. Y por otro lado vamos a tener las fibras solubles, que como su nombre lo indica, son las que se disuelven en agua y al hacerlo forman geles en el intestino. Este gel lo va a dar la lignina puntualmente. Entonces, al disolverse en agua se forman geles. ¿Y dónde van a estar en mayor medida? En la avena, en la cebada, en la soja, en las verduras maduras. Tengan en cuenta que no es que yo tengo alimentos que solamente van a tener fibras insolubles o que solamente van a tener fibras solubles, ¿sí? El alimento, el hidrato de carbono de absorción lenta, va a tener ambas fibras. Lo que va a cambiar es que va a tener un predominio a a fibras insolubles o un predominio a fibras solubles, ¿sí? Por eso yo les puse algunos ejemplos donde predominan más las solubles o predominan más las insolubles. Bueno, en cuanto a las fibras solubles, lo que va a hacer es permanecer más tiempo en el estómago, entonces lo que va a hacer es retrasar el vacío gástrico y me va a generar a mí una sensación de saciedad, ¿sí? Como bien dijimos, las fibras solubles son las que se disuelven en agua y forman geles. Entonces yo lo que las puedo utilizar es para cuadros de diarreas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a tener en su capacidad es la capacidad de absorber agua y formar geles en el intestino. Entonces son fibras que las puedo dar en cuadros de diarrea. Otra función que tiene es que ayuda también a disminuir el colesterol sanguíneo, porque justamente lo que hace es evitar la reabsorción de este colesterol eh, que va a estar producido, que va a conformar parte de la bilis para la digestión de alimentos. Evito que sea reabsorbido a través de la ingesta de fibras solubles. Entonces uno dice, bueno, si lo uso para cuadros de diarrea no lo puedo usar para cuadros de constipación. Bueno, no es tan así, porque siempre hablamos de que la fibra tiene, el alimento va a tener los dos tipos de fibras, tanto solubles como insolubles. Cuando el alimento predomina más la fibra insoluble, yo lo puedo utilizar para cuadros de constipación. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a hacer la fibra insoluble es aumentar el peristantismo intestinal. Entonces, para cuadros de estreñimiento y constipación, puedo utilizar aquellos alimentos, o voy a recomendar, mejor dicho, aquellos alimentos que tengan fibras insolubles. Bueno, hasta acá un poco lo que es hidratos de carbono, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito lo que son las proteínas, ¿sí? De las proteínas puntualmente lo que tienen que saber es que es dentro de los macronutrientes el elemento formativo indispensable de las células corporales. Dentro de sus funciones, la función principal es la estructural, ¿sí? Va a conformar la gran mayoría de las células corporales y es esencial para el crecimiento, ¿sí? Yo ahí les puse un ejemplo en el estructural, la parte del colágeno, función inmunológica porque va a formar parte también de lo que es la formación de anticuerpos, es la materia prima para la formación de jugos gástricos, de enzimas, hormonas, vitaminas. En cuanto a la contractibilidad, más que a la contractibilidad, es en sí un elemento indispensable para lo que es la formación de la fibra muscular. En relación, digamos, va a estar la función de contractibilidad. Va a estar también relacionada a la función de homeostasis, porque va a colaborar en lo que es la regulación del pH. Y va a tener también su papel en lo que es la función protectora y defensiva, porque también conforma lo que es la trombina y el fibrinógeno, ¿sí? Así que llévense la idea de que es esencial para el crecimiento y la estructura celular del organismo. Vamos a tener una clasificación de las proteínas en sí. En cuanto a su conformación, está dada por los aminoácidos. Estos aminoácidos están unidos entre sí a través de uniones peptídicas. Y según cuántos aminoácidos
lo conformen, va a tener el nombre de péptidos o de proteínas. Este nombre es solamente por la cantidad de aminoácidos que lo conformen. Si tiene menos de 50 aminoácidos, vamos a hablar de péptidos. Si tiene más de 50 aminoácidos, vamos a hablar de proteínas. Bien, el metabolismo de estos aminoácidos va a tener dos vías, ¿sí? Una vez absorbidos, estos aminoácidos pueden tomar el camino del anabolismo o del catabolismo. El anabolismo va a hacer referencia a todo lo que es la síntesis proteica, ¿sí? Todo lo que esté relacionado a la construcción de nuevos tejidos. Y el catabolismo es todo lo contrario, va a estar relacionado a la degradación o a la destrucción de los mismos para ser oxidados y excretados. Y un dato importante a tener en cuenta es que no existen depósitos proteicos en el organismo, ¿sí? Un poco de la mano con esto de que decimos que no existen depósitos proteicos en el organismo es que hablamos de balance nitrogenado. El balance nitrogenado no es más ni menos que esta cuenta, digamos, que es el ingreso de proteínas, o sea, lo que yo ingiero de proteínas es igual al egreso de proteínas, ¿sí? Toda proteína que yo ingiero va a tener un uso, ¿bien? No va a ser guardada ni depositada como reserva en ningún lado, ¿sí? Entonces, el ingreso de proteínas es igual al egreso de proteínas. Vamos a tener algunas situaciones que van a alterar este balance nitrogenado, como por ejemplo situaciones que tienden al anabolismo, son situaciones, por ejemplo, el embarazo o las edades de crecimiento, y las situaciones que tienden al catabolismo, ¿sí? Que como dijimos es todo lo que es la degradación o la destrucción de estos aminoácidos, es por ejemplo una ingesta inadecuada de proteínas, por ejemplo las personas que llevan dietas hipoproteicas, o las situaciones de quemados, donde justamente lo que hay es un metabolismo que tiende al catabolismo, ¿sí? Hay destrucción de tejidos en los quemados. Bien, entonces, la unidad que lo conforma dijimos que son los aminoácidos. Los aminoácidos, a su vez, están divididos en tres. En cuanto a nombres, se dividen en esenciales, no esenciales y condicionalmente esenciales, que son quizás los menos conocidos o escuchados. Pero sepan que los esenciales son los que nosotros incorporamos a través de los alimentos, ¿sí? Y los no esenciales son los que se producen a partir de estos alimentos esenciales. Bien. Y los condicionalmente esenciales son aquellos aminoácidos que no son esenciales, pero que ante situaciones puntuales cubren esa función, ¿sí? Situaciones de enfermedad, alguna patología, ¿sí? Cubren este lugar de esencial. La proteína va a tener una clasificación nutricional puntual, eh, donde acá lo que tienen que entender es que lo que nos va a interesar es la calidad proteica que tenga esa proteína. ¿Y qué es la calidad proteica? Bueno, la calidad proteica se va a dar en relación a la cantidad de aminoácidos esenciales que tenga esa proteína. Esto puntualmente está medido por un índice que se llama valor biológico, en el que básicamente yo hablo de que una proteína es de alta calidad cuando tiene un alto valor biológico. Y cuando digo que es de alto valor biológico, cuando es rica en aminoácidos esenciales, ¿sí? Entonces, proteína de alta calidad es aquella que tiene un alto valor biológico y acuérdense que el alto valor biológico me lo da el aminoácido que la conforma. Tiene que ser rica en aminoácidos esenciales, ¿sí? Bueno, creo que con esto ya terminamos. Em, Las proteínas las vamos a tener divididas según su origen en dos, en proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Las proteínas de origen animal van a ser aquellas que yo incorporo a través de lo que son huevos, carnes, pescado, leche, lácteos, ¿sí?
Y se hablan de que estas proteínas de origen animal son proteínas completas, porque me aportan un alto valor biológico, ¿sí? Y las proteínas de origen vegetal, por ejemplo, las de las legumbres o la de los frutos secos, se hablan más de proteínas incompletas. ¿Por qué? Porque su conformación, dentro de lo que es su conformación, tienen menos aminoácidos esenciales, entonces tienen menos valor biológicos. La realidad es que ambas fuentes, tanto la de origen animal como la de origen vegetal, nos aportan proteínas, digamos, no es que una es más importante que la otra, sino que, bueno, en base a su composición quedó esta división de quizás hablar de proteínas completas o incompletas, pero es simplemente porque una tiene más aminoácidos esenciales, más relacionada a un alto valor biológico. Bien, bueno, esperen que voy a dejar de compartir. Bueno, el seminario de hoy era cortito. Si alguno tiene una duda o algo, yo esto lo voy a dejar grabado y se lo subo al campus. Pero si tiene alguna duda, Profe, a mí no me quedó muy claro sobre el índice glucémico y la carga glucémica, como la diferencia entre ellas dos. bien. Espera que ahí vuelvo a compartir la parte de índice glucémico y carga glucémica. Bien, acá. Índice glucémico, lo que tienen que entender del índice glucémico es que lo que se hizo fue un estudio de investigación, ¿sí? Y lo que se estudió fue en 50 gramos de hidrato de carbono puntual, ¿sí? O sea, una carga de hidrato de carbono de 50 gramos lo ingiero y a las 2 horas de absorberse, básicamente es como si yo hubiese ingerido azúcar, pero con 50 gramos, ¿sí? Se hizo una cuenta, teniendo en cuenta esto, ¿no? De los 50 gramos que yo ingiero de hidratos de carbono, eh, y valorarlo a las 2 horas de haberlo ingerido y relacionarlo a que es como si hubiese ingerido azúcar, y se clasificó a los alimentos según este índice glucémico en alto, mediano y bajo. La cuenta, no importa. Ustedes sepan que los alimentos se clasificaron así según este índice glucémico. Bien. Pero en este índice glucémico se tenía en cuenta solamente 50 gramos de aporte de este hidrato de carbono. O sea, en las papas fritas, bueno, 50 gramos de hidratos de carbono que me aporten las papas fritas. No sé, como fideos, bueno, 50 gramos de hidrato de carbono que me aporte ese fideo. ¿Qué pasa? Uno, como les decía, no siempre incorpora 50 gramos de hidratos de carbono puntual. Entonces ahí aparece el concepto de carga glucémica. ¿Por qué? Por esto, porque uno no siempre ingiere 50 gramos de hidrato de carbono en las comidas. Y la carga glucémica lo que hace es relacionar, sí, ese índice glucémico, pero lo amolda o lo contextualiza un poco más a la cantidad de hidrato de carbono que yo realmente ingiero, ¿sí? ¿Para qué? Para valorar realmente cuál va a ser mi impacto glucémico, porque puede que yo ingiera más de 50 gramos de hidrato de carbono o puede ser que yo ingiera menos. Entonces, la carga glucémica sí lo que va a hacer es, tiene en cuenta el índice glucémico, pero lo va a multiplicar por la cantidad de carbohidratos que yo realmente ingiero por porción y lo divido sobre 100. Y en base a eso me hace la clasificación. La carga glucémica me va a hablar del impacto final que tiene ese alimento con esa cantidad de hidratos de carbono que yo ingiero, ¿sí? Sepan que uno solamente se centra en la ingesta de 50 gramos de hidrato de carbono y la carga glucémica lo que hace es, bueno, yo no me como 50 gramos de hidrato de carbono que me aporta el fideo. Puede ser que me coma más o que me coma menos, ¿sí? Entonces lo que hace es tener en cuenta la cantidad de este carbohidrato por porción. Ahí yo les dejé la tablita más o menos comparativa como para que ustedes vean el impacto, cómo va cambiando según los alimentos de baja, mediana o alta carga glucémica.
Y en las últimas dos van a ver la diferencia entre índice glucémico y carga glucémica. Por eso yo les decía un poco esto, ¿no? Para hacer recomendaciones nutricionales hay que tener en cuenta la carga glucémica, no el índice glucémico solamente, ¿sí? Más que nada por esto, porque uno no siempre ingiere 50 gramos de hidrato de carbono. ¿Se entendió? ¿Quedó un poquito más claro? Si no, Sí, lo profe, vuelvo. muchísimas gracias. Sí, bien, genial. Sí, quizás ese es el concepto que por ahí más cuesta por ahí como entenderlo, pero nada, tengan en cuenta esto, el índice glucémico se centra solamente en la ingesta de 50 gramos de hidratos y la carga glucémica no, lo contextualiza un poco más a la cantidad de hidratos que realmente yo incorporo por hidrato de carbono que consuma, ¿sí? Bien, ¿alguno más? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, termino de grabar, le subo el seminario al campus y eso es todo, chicos.